Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí tenemos una interesante clase introductoria sobre ahorro de costos laborales. A ver, nuestro conversatorio va a estar dividido en dos partes, una exposición inicial y luego leer algunas preguntas. No ofrezco tal vez leer casi ninguna porque el tiempo es muy apretado, dado que hay bastantes fórmulas que pueden utilizarse. Y entonces vamos adelante. Me hubiera encantado mostrar la pantalla porque este curso está preparado para usar una pantalla como tal, es decir, compartírselas. No es un speech basado en una fuente única. Entonces voy a ir así exponiendo. Vamos adelante. A ver, ahorro de costos laborales. Primero, pues el más fácil, contratación de jubilados. Voy a hacer una transmisión en vivo, un segundo por favor, para que las personas que están en nuestra página también puedan unirse al conversatorio. Un segundo por favor. A ver, vamos a compartir esto hacia nuestra página en Facebook. Nuestra página es Asesores Legales CP. Listo, está en transmisión conjunta. Vamos adelante. La primera forma de ahorro de costo laboral. El mapa mental que yo estoy utilizando como base, que debería ser expuesto en sus pantallas, pero es un problema también, ¿no? Del medio que estamos usando, va a ser compartido con ustedes, cosa de ustedes poder ver en detalle qué se está hablando. Contratación de jubilados es la primera fórmula, donde ya se da ahorro. Primero, en que la persona no está fijándose tanto en el sueldo como otras personas. Segundo, en que viene con experiencia. Pido por favor que nos hagan un zoom para que sea más cerca, cosa que sea un poco más natural. Por favor, no estoy tan habituado a estas transmisiones, ¿sí? Pinch dos dedos, por favor, ¿sí? Bien, vamos. Segundo, usar contratos de aprendizaje o pasantía, por una razón. Porque el decreto 5315, que es un reglamento al Código de Seguridad Social, regula que uno puede hacer uso de este contrato sin salario, porque dice, en caso de existir remuneración o no, deberá hacerse un aporte del 10% al ente gestor de salud sobre la base de un salario mínimo nacional. Por tanto, no damos salario en estos casos, pagamos una forma de bonificación, si quieren, para transporte, para apoyo, pero no es salario como tal. Y al no ser salario como tal, entonces yo tengo la posibilidad de entregar 500, 600, 700, 900 o 1000 bolivianos tal vez, pero necesito hacer soporte al ente gestor de salud mediante una planilla complementaria. La planilla complementaria solo tendrá 3 columnas. Indicará así la bonificación entregada, 10% de un salario mínimo nacional para el ente gestor de salud y una firma. Eso es aceptable por todas las cajas de salud. Y la pregunta que típicamente realizan es si esto requiere o no requiere necesita o no necesita primero un contrato escrito. Sí requiere un contrato escrito, es el artículo 28 y siguientes de la Ley General del Trabajo. Segundo, preguntan si la persona puede conseguir su afiliación al ente gestor de salud. La respuesta es positiva. Sí puede hacer su afiliación porque estamos haciendo el aporte. Algunas cajas deniegan que haya todos los servicios, solo se limitan a dar servicios médicos de emergencia. Pero por lo menos tenemos la afiliación y el resto ya será al final debatible o finalmente reclamable, pero se puede hacer. Entonces, el dinero que se entrega puede estar por debajo. Es el artículo 15 del decreto 5315. Me encantaría poderles mostrar el material en toda su extensión y en toda su dimensión como tal, porque está bien pensado para un aprendizaje natural. Bueno, pero por lo menos aquí lanzar las ideas. Tercero, rebaja salarial. ¿Se puede hacer rebajas salariales? Sí. Aquí tengo en pantalla el decreto 5315, 3770. Es un decreto del 3 de marzo del año 2019, rebajas salariales. Las rebajas salariales son prohibidas en esencia, excepto por el artículo 3, oración final, que indica, salvo acuerdo firmado por las partes. Entonces yo puedo hacer rebajas salariales y así concerto con los trabajadores y después de tremenda situación de fuerza mayor,
Entonces, claro que va a ser más fácil hacerlo, por lo cual necesito mostrarles los tipos de rebaja salarial. Y en la práctica hay dos. De hecho, hay tres, pero dos usuales, más uno que es accesorio. El primero es la rebaja salarial con dinero perdido. Es decir, lo que se pierde de dinero ya no es recuperado por el trabajador, por tanto es una rebaja salarial estable y no hay un monto que se regule por ley como máximo, pero tenemos que recurrir a la doctrina. La doctrina indica que el máximo de rebaja salarial para que la persona todavía pueda mantener su calidad de vida es de máximo 15%. Por ley no está limitado. La ley solo se limita a pedir que las partes lleguen a un acuerdo. El siguiente problema que nos trae es, como es una rebaja salarial, tengo que obedecer una antigua norma. Se llama Decreto Ley sin número de 9 de marzo de 1937, que regula que cuando se hagan rebajas salariales, tiene que pagarse una indemnización por la diferencia. Lo voy a poner por tiempo en lo más fácil posible. Hago una rebaja de 10.000 a 9.000 bolivianos. La diferencia, el sesgo es 1.000 bolivianos. La finiquitación por la diferencia, por tanto, tiene que hacerse por 1.000 bolivianos. Pero no en todos los ítems. Tenemos que utilizar el formulario de finiquito, utilizar un promedio indemnizable 1.000, porque la rebaja ha sido por 1.000, y poner solamente el ítem indemnización por tiempo de servicios, ponerle los respectivos números. Por decir, la persona tuviera, voy a ponerlo en fácil, 6 años, 9 meses. Entonces, por 6 años tengo que pagar 6.000. Por los 9 meses, lo que amerite a duodécimas, es decir, por equivalencia de prorrata. Ese es lo único que tenemos que llenar. Motivo de la rebaja, motivo de la desvinculación. El formulario pide motivo del retiro, el formulario de finiquito. Y tenemos que poner rebaja salarial, Decreto Supremo DS 3770, más DL por decreto ley 9.3.1937, 9 de marzo de 1937. No necesita visados, no necesita sellos, no necesita intervención de las autoridades, lo cual ya es bastante afortunado porque posiblemente la autoridad que tuviera que revisarte, pisarte, refrendarte no conozca de estas técnicas porque son normas muy antiguas. Y además, entre antigua y nueva y finalmente cómo se concuerda. Entonces se paga. ¿De dónde voy a pagar si esta es una introducción a rebaja de costos laborales post cuarentena? De las mismas provisiones sociales que el empleador estuviera, por supuesto, acumulando. El mismo dinero del trabajador vuelve a él. ¿Y por qué tengo que hacer una rebaja? ¿Por qué tengo que hacer una finiquitación por rebaja salarial? Por una razón. Tengo que hacer la finiquitación por rebaja salarial porque esa persona pudiera estar llegando a un quinquenio o una desvinculación por cualquier razón, incluyendo incluyendo renuncia, retiro voluntario. Y te va a decir, ¿por qué me estás haciendo finiquitación por 9.000, que es mi último promedio indemnizable, cuando yo ya ganaba 10.000? Y por tanto, esa diferencia entre 9.000 a 10.000 es como si, cuando le haga la finiquitación por 9.000, es como si lo hubiera hecho rebaja salarial hace 5 años, lo cual no es cierto. Tal vez ha pasado hace 6 meses, 7 meses, 9 meses, un año, no lo sé. Con toda razón, si eso hubiera pasado, la solución no es tampoco tan complicada. Porque finalmente puedo hacer primero el pago de la finiquitación por la diferencia y al día siguiente el pago del finiquito con el monto de 9.000. Pero lo correcto y apropiado en su momento será hacer la finiquitación por la diferencia. Repito, la finiquitación por la diferencia fruto de la rebaja. Entonces, en la comunicación escrita, la tengo aquí en pantalla, debería hablarse de estos casos. Hay toda una técnica de manejo de rebajas salariales exitosas usando tecnología y además técnica. Hay técnica de psicología, porque no puedo yo aparecer con que vamos a hacer una rebaja cuando las personas viven de su salario y sus gastos están adecuados al salario. Entonces hay técnicas para poder encaminar esta clase de acuerdos según el decreto 3770, que obliga a que haya un papel escrito y además fundamentado con las respectivas firmas de las partes. Pero decía que hay una segunda forma de rebaja salarial que va a ser mucho más fácil, que es acordar con los trabajadores una forma de rebaja por un tiempo con devolución del dinero de la rebaja. Entonces se hace una rebaja, por ponerlo en fácil, de 30% debido a la fuerza mayor y por tanto que no hay posibilidad del trabajador de retomar, vender, colocar, cobrar y todas las funciones comunes que daban así vida al negocio.
En un caso así, el acuerdo dirá algo como: entre partes se acuerda que debido a la fuerza mayor que se ha tenido por cuarentena total debido a coronavirus 2019, COVID-19, se hará una rebaja salarial en las siguientes condiciones. 1. Motivación: la falta de movimiento económico en la empresa. 2. Condiciones: la condición es devolución del monto rebajado hacia futuro en, no sé, X cuotas, tal vez durante el siguiente año, 12 meses, por parte de la empresa a los trabajadores que han sufrido la rebaja, según la posibilidad que la empresa vaya teniendo, si quiere. Entonces le haces la rebaja salarial respectiva y le vas devolviendo. Por tanto, el acuerdo es más fácil, lo cual te genera una posibilidad extraordinaria. La posibilidad extraordinaria, entonces, es que si tú ves que las cosas están despegando y están yendo bien, vas a poder hacer el uso de devolución en los meses que generan cálculo promedio para aguinaldo, por tanto septiembre, octubre y noviembre, generando más aguinaldo y por tanto más gasto elegible y por tanto menos IUE, por tanto menos impuesto a las utilidades de las empresas, es decir, como una forma de manejo financiero. Y si la empresa no despega como se quisiera, como se ha acordado que la devolución será paulatina según las posibilidades de la propia empresa, dicha devolución será como tal, evitando hacerlo en los meses de septiembre, octubre y noviembre y por tanto no incidiendo en el aguinaldo. Y una tercera forma que necesita igual un truco, necesita un curso mismo como este que se llama rebaja sin rebaja. Rebaja sin rebaja es usando la misma normativa, pero en el sentido de hacer un split. Voy a poner en fácil: tenía un salario que era, por ponerlo así, de 10.000 bolivianos, que era el haber básico y su bono de antigüedad. Post rebaja salarial, finalmente voy a tener una figura como un haber básico más pequeño, una bonificación evaluable por alguna razón, como por ejemplo evaluación de resultados, evaluación de ventas, evaluación de, no sé, de cobranzas, evaluación de visitas, lo que quieras medir. Y en último caso puede ser de performance, el rendimiento de la persona. Y segundo, su bono de antigüedad. Entonces ahora hemos pasado de un sistema de dos categorías a un sistema de 3 categorías, porque el de 2 categorías era haber básico y bono de antigüedad, y ahora es haber básico, ingresos variables y bono de antigüedad. Necesitará una forma de reglamentación intrainterna de qué se evalúa, cuándo se evalúa, quién evalúa, cuántos son los puntos y los efectos. Ejemplo: si la persona obtiene en la evaluación, que tal vez puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual, no sé, si tiene, por decirte, en una escala del 1 al 10, 8, 9 y 10, se le paga la bonificación completa. Si tiene menos de 8, a prorrata, es decir, proporcional a 70, 60, 50, y obviamente que si es menos que 50, en último caso debería ameritar despido, porque no está cumpliendo las funciones, aspecto que se trata en otro módulo, en otro curso, porque el específico caso se llama despido por causa justificada por incumplimiento del contrato. Entonces esta tercera forma es denominada en un genérico de rebaja sin rebaja, porque la persona antes de la rebaja ganaba 10.000, incluyendo su bonificación. Post rebaja sigue ganando 10.000. Entonces no siente y además empieza a esforzar más. ¿Cómo funciona? El incremento salarial solo va a ser al haber básico. ¿Qué pasa si yo no pongo ninguna forma de evaluación, ni nada para evaluar, ni nada para finalmente graduar cuánto va a ser la bonificación y lo empiezo a pagar por fuera? Eso se llama bonificación automática y está prohibida, porque las bonificaciones siempre deben responder a condiciones del 494 del Código Civil. Es decir, tiene que haber una posibilidad donde haya condición cumplida, condición fallida. Y si fuera condición fallida, no pago la bonificación o pago en la proporción de la escala que se ha fijado en el reglamento o política sobre el tema. Y si fuera cumplida, pues se paga según lo que se dijo. Pero bonificaciones carentes de condición son haberes básicos camuflados y ilegales como tal, y esos son susceptibles a que un día el trabajador pida al juez recálculo de derechos sociales, porque si se soldara la bonificación ilegal al haber básico, hay efectos, por supuesto, por ejemplo, en el incremento salarial. Bien, la rebaja salarial, como esta introducción a la rebaja de costos sociales y laborales está pensada para post
Entonces va a ser fácil porque voy a tener a las personas allí. En cambio, si fuera que vamos a hacer rebaja salarial al presente intra fuerza mayor, hay que ver la forma de negociarlo en grupo social, WhatsApp, pero no puede acordarse por ese medio porque no crea evidencia y no crea finalmente acuerdo valioso, acuerdo válido. Solamente crea como un uso de una aplicación cerrada que no te permite mostrarlo y comprobarlo. Tendrías que utilizar email o SMS. Bien, paso a la siguiente forma, planillas complementarias. Ya estamos utilizando 6 planillas complementarias, pero voy a hablar específicamente de aquella que permite reducción de costos laborales. Un uso, por ejemplo, de la planilla complementaria es planilla complementaria de pago a estudiantes de lo que se les ha prometido que no llega a ser salario. ¿Y por qué no es salario? Porque esos trabajadores no están haciendo una prestación laboral como tal. La jurisprudencia indica que ellos están viniendo a aprender. La causa del contrato es su aprendizaje, por eso se llama del contrato de aprendizaje. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, las AFP no reciben, no consideran emolumentos en favor de aprendices, no los consideran como sueldo, porque no son trabajadores, son aprendices. ¿Y cómo voy a pagar para que no entren a la planilla común y corriente? En una planilla complementaria de bonificaciones a estudiantes, pasantes, aprendices. Otra segunda planilla complementaria, por ejemplo, es aquella que se genera cuando yo genero, a su vez, bonos no mensuales, porque yo podría tener un sistema de ventas, de cobranzas, de entregas u otros que son evaluables, cuyo contenido sería, por ejemplo, este mes vendo, el siguiente evalúo las ventas y pago de 2 meses en uno. Promedio de bonificación, por decir algo, 4.000 bolivianos. Pero no pago 4.000, el siguiente mes 3.620, el siguiente 4.144, etc. Sino que sumo los dos y pago cada segundo mes lo que amerite. Y al no ser bonificaciones mensuales, no hacen aportes laborales, no hacen aportes patronales, no hacen aporte nacional solidario, porque hay exclusión explícita en la ley 65 de pensiones para ingresos no recurrentes mensuales. Están las definiciones de la ley de pensiones, donde la definición de total ganado. Entonces hemos hecho las consultas respectivas y nos han dicho es correcto, bonificaciones no mensuales no hacen aportes, lo que significa que al trabajador le va a llegar su 12.71% más, el empleador se va a ahorrar 6.71% y según cómo sea planificada la bonificación, según cómo sea planificada el pago de la bonificación, yo puedo incidir en subir o no subir el aguinaldo, en subir o no subir las primas, en subir o no subir las indemnizaciones, porque voy a tener no, sí, no, en el peor de los casos, si quieren véanlo como sí, no, sí, si es bimensual, pero podría ser trimestral, etc. No se recomienda trimestralidad para esta clase de bonificaciones, ni siquiera semestralidad, porque la gente tiene que vivir y no puede estar pensando en el ingreso fuerte que le va a llegar cada 4 meses, porque los gastos recurrentes son eso, son recurrentes, razón por la cual no se sugiere hacer manipulaciones que son legales, pero no son recomendables, valga la redundancia, porque la gente va a ser difícil que te acepte algo así, pero bimensualidad sí, porque además trae un extra, como mencioné, el 12.71%. Bien, paso. La fraccionabilidad del salario mínimo nacional. El salario mínimo es fraccionable. Resulta que por el artículo 52 de la ley laboral, el salario mínimo nacional no debería ser fraccionable, es decir, que el mínimo dentro de una relación laboral es un salario mínimo nacional. ¿Dónde está el ahorro? En que según el Auto Supremo 572 del año 2015, se ha regulado que para jornadas laborales menores a 8 horas diarias se puede pagar menos que un salario mínimo nacional. Yo no recomendaría. Es decir,
Aquella empresa que está sobreviviendo con salarios mínimos nacionales no le auguro tanto éxito, la verdad, porque la gente, como no alcanza el dinero, es un país bastante caro. Creo que nadie va a decirme que en el país cualquier cosa es tal vez 3, 4, 5, 6 veces más cara que en los países limítrofes y ni qué decir en los Estados Unidos. Entonces aquí, siendo todo tan caro, y además que llega de mala calidad, como es como producto chino de segunda, de tercera, de cuarta clase, además, entonces la persona no está pensando en quedarse y hacer una carrera. Y las personas que se quedan haciendo carrera en la empresa son las que finalmente van a proveer uno de los elementos del éxito de ese emprendimiento, porque están juntando experiencia y están además yendo hacia la fidelización con tu marca, con tu producto, hacia los intereses de la empresa, porque están creciendo junto a ellos. Estás pagando salario mínimo nacional, la gente solo está pensando en malos ingresos, solo está pensando en cómo conseguir más dinero y apenas hay una oportunidad se va a ir. Vas a tener a otra gente viniendo y hay que volverla a capacitar y tu empresa finalmente no crece. Razón por la cual esta forma de ahorro consistente en el Auto Supremo 572 del año 2015 respecto a rebajas salariales no es tan recomendable, ni siquiera a empresas que están así, remunerando salarios mínimos nacionales, como una recomendación de lo que veo. Quienes crecen, quienes no crecen, trabajo en una firma legal, Asesores Legales CP, quien está haciendo la transmisión en este momento simultánea al CAEM, y aquí es un consultorio laboral básicamente, es decir, solo vemos temas laborales. Creo que es la firma favorita de grandes, medianos y pequeños empleadores que vienen a hacer las consultas respecto a buenas prácticas, mejores prácticas o lo que mejor conviene al negocio dentro de la legalidad. Y podemos entonces ver toda clase de situaciones y sacar un común denominador que me permite hacer comentarios como el tema de los salarios mínimos nacionales. Finalmente tengo, ¿qué pasa con el tema jornadas nocturnas? Resulta que la jornada nocturna es aquella que ocurre entre las 20 horas y 6 de la mañana. Bien, la jornada nocturna solo consta por el artículo 46 de la ley de 7 horas, no 8, que es lo regular, como tope máximo. Lo máximo normalmente son 8 horas, este es el caso de 7 horas. Entonces, si en tu empresa tú tienes turnos de trabajo para completar 24 horas de servicio, pensemos que no puede parar el servicio de, por ejemplo, asistencia en servicios básicos como agua, energía eléctrica, internet, telefonía, banca por internet y otros. Entonces la solución fácil sería 8-8-8, turno mañana, turno tarde, turno noche, lo cual no sería lo mejor para ahorrar dinero, por una razón. Porque sin importar la actividad que tú estés realizando, va a ocurrir lo siguiente. El turno de la mañana tal vez 8 horas, perfecto. El turno de la tarde 8 horas, perfecto. ¿Y qué va a pasar con el turno de la noche? Que vas a tener que pagar 7 horas comunes y 1 hora extra automática y obligatoria. 1 hora extra. Por tanto, ya te está costando el doble esa hora, que sería lo mismo que fuera en la mañana o en la tarde, excepto que por ser nocturna tienes que pagar recargo nocturno. Y el recargo nocturno está así dividido también en categorías. La industria paga 30% de recargo nocturno por hora en relación al haber básico por hora. Por decirlo, por facilidad, si tu hora costaría 10 bolivianos, tu hora extra nocturna cuesta el mismo 10 más otro 10 por hora extra más 3 bolivianos más otros 3 bolivianos. Si fuera servicios o comercio es 25%, por tanto tienes el 10 de lo normal más su 2.50 más otro 10 de la hora extra más su 2.50. Por tanto ya te está costando lo que típicamente costaría 10 hacia 20, te está costando 12.50, 25. Pero también hay una tercera categoría que son actividades particularmente peligrosas. Estas vienen del artículo 4 del decreto ley 90 del 24 de abril de 1944, que trae su propia lista de actividades peligrosas, todas vinculadas al sector minero, porque claro, en 1944 el país vivía de la minería. Por ejemplo, secadura de minerales, fundición de minerales, etc. Todo vinculado, pero no son las únicas actividades peligrosas. Porque, por ejemplo, la resolución ministerial 651 del año 2007, artículo 4,
me daba un indicador de actividades peligrosas. La resolución 651 no está vigente, pero ya la lista me es un referencial. ¿Qué decía la resolución 651? Decía, aquellas empresas que están en la redacción de sus reglamentos internos de trabajo, es la 651 del año 2007, artículo 4, se sugiere considerar las siguientes actividades como peligrosas. Así, decía, por ejemplo, trabajos con electricidad, trabajo con químicos, trabajos con agua, trabajos subterráneos, entre otros. Es una lista referencial de actividades peligrosas. Y uno dirá, pero si ni está vigente, yo no necesitaría tomarla en cuenta. Sí deberías, por una razón, porque materia laboral está muy vinculada con lo que es principio de razonabilidad, entendido como razonabilidad, más bien entendida como sentido común, muy útil en materia laboral por una razón, porque el juez laboral emite sus fallos en caso de una controversia según su sana crítica. Por tanto, razonabilidad vuelve a tener gran preponderancia y porque la Constitución política regula que los principios están encima de las leyes. El principio está encima, la legislación está debajo. La ley será interpretada según los principios. Entonces, yo tengo, por tanto, en mi 888, que es no aconsejable, una posibilidad de, primera solución, 987. El turno de la mañana hace 9, ya tengo una hora extra que pago, pero sin recargo nocturno. El turno de la tarde y el turno de la noche, por tanto 987. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos conseguido? Que el turno de la noche tenga 7 horas. Segunda posibilidad, 897. El turno de la mañana 8, el turno de la tarde 9, una hora extra, sin extras, sin pago de jornada extraordinaria, y el turno de la noche 7. Y hay inclusive una solución bastante, si quieren, lista, si quieren, inteligente, que es utilizar la técnica que aplica a horarios continuos, consistente en, a ver, colegas, salgan a almorzar por turnos, no me dejen, por ejemplo, recursos humanos vacío, siempre tiene que estar alguien, por tanto van saliendo en cierto orden que ustedes se pongan de acuerdo y alguien está atendiendo las necesidades del cliente interno o del cliente externo. Y entonces, la jornada laboral de 8 se vuelve 8 y media, por una razón, artículo 47 de la ley laboral. ¿Qué dice el 47? Jornada efectiva de trabajo. Si la persona ha salido a almorzar fuera, con posibilidad de hacerlo fuera, porque si fuera dentro de la empresa ya se considera como jornada laboral normal, pero si puede salir, puede disponer libremente de su tiempo. Y entonces yo puedo así manipular para que la jornada de la mañana sea 8 horas con 50, es decir, con 30 minutos, 8.5 horas, el de la tarde para su refrigerio 8.5 y el de la noche 7. Entonces tengo 24 horas cubiertas, una forma inteligente de rebaja salarial, respetando los derechos de las personas, respetando la legislación y por tanto generándome ahorro. Pero no solo hay esa posibilidad, hay una más, que es jornada de mujeres, por una razón. Porque, a ver, pueden trabajar primero las mujeres de noche, es la primera posibilidad, no olvidemos que estamos hablando de jornada nocturna. ¿Pueden las mujeres trabajar de noche? La respuesta es, si nos vamos a ir a la Ley General del Trabajo, originalmente se nos decía, se prohíbe el trabajo nocturno, con excepción de enfermeras y de empleadas domésticas. Pero en 1942, con la reglamentación a la Ley General del Trabajo, se dijo, se permite el trabajo diurno y nocturno de mujeres, con excepción de trabajos nocturnos en la industria, que requerirán autorización del Ministerio de Trabajo, que a su vez fue inconstitucionalizado a principios del siglo pasado, por más o menos 1939, 1940. Entonces hay un fallo de esa época de la Corte Suprema de Justicia indicando que eso era discriminatorio contra las mujeres porque no les impedía su desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo. Es, perdón, de principios de los 40, de 1944, 45, bien. Pero resulta que entonces ya las mujeres podían trabajar de día o de noche, pero resulta que hay una condición presente, tanto para día y para noche, que no pueden ser trabajos peligrosos, insalubres o pesados. Bien, resulta que en 1944, mediante el Decreto Supremo sin número de 22 de enero, en su artículo 3, de hecho, se regula que durante la contienda bélica, el trabajo nocturno de mujeres será remunerado
con 40% de recargo nocturno. Y eso se ha quedado hasta ahora vigente en el país. Vigente en la práctica, más no en la legislación, porque era durante la contienda bélica, que ya no está vigente, por supuesto, y en empresas mineras. Entonces, lo correcto sería que las mujeres, según a qué rubro se dedica la empresa, reciban 25%, lo que es comercio y servicios, 30% para industria, 40% es inexistente y 50% que es para industrias, para trabajos especialmente pesados, no se les pague porque acabo de decir que sea diurno o nocturno, está prohibido el trabajo peligroso de mujeres. Entonces así en la práctica tengo 4 subcategorías desde una mirada y 3 desde la otra. Desde la de 3 son comercio y servicios, 25%, 30% para industrias y trabajos peligrosos, 50% desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche, 30%. Es 30 de 8 a 12, 50 de 12 a 6 de la mañana. Pero en la mirada de 4 están comercio y servicios de 25%, industria de 30%, trabajos peligrosos de 8 a 12, 30% y de 12 hasta las 6, 50%, y mujeres 40%, lo cual esta última no existe y deberíamos usar el resto, menos 50%, que son trabajos especialmente peligrosos y que los cuales no pueden ser realizados. Bien, por tanto, hemos visto, finalmente tengo el último, los contratos eventuales y su buen manejo. Resulta que en general hay la creencia que los contratos solo pueden ser indefinidos o solo pueden ser a plazo fijo, cuando en la práctica hay 11 contratos laborales posibles. Es todo un curso, se llama contratos laborales en uso, necesita sus buenas 2 horas. Los contratos laborales en uso serán pues indefinido común y corriente, indefinido gerencial, con sus propios derechos y obligaciones, por ejemplo, este personal de íntima confianza, denominado así por la doctrina y por la jurisprudencia, no goza de estabilidad laboral, por ejemplo. Aquellos trabajadores que son indefinidos jubilados, porque, por ejemplo, yo al jubilado no puedo obligarle a cambiarle de caja, él puede elegir su caja, por tanto yo en el contrato no le voy a poder decir, te prometo afiliarte a mi caja petrolera de salud, cuando él tal vez está viniendo de otro ente gestor al cual ya está afiliado, a pesar que yo tenga que hacer el aporte regularmente. Y finalmente tengo 2 contratos indefinidos especiales, uno se llama de formalización de relación laboral, contratos orales antiguos que quiero formalizarlos por escrito que aseguren los derechos y obligaciones de las partes, y el contrato indefinido, uno es de, perdón, he perdido la línea, un momento por favor, y son los contratos de formalización de relación laboral y el contrato de actualización de relación laboral, porque tengo contratos que ya no están vigentes en cuanto a actualidad, ya es otro el sueldo, es otro el puesto, es otra las funciones, son otros los horarios y necesito actualizarlos. Hasta ahí ya tengo 5 contratos. El plazo fijo, el contrato de realización de obras o servicios, que es el que me interesa, voy a describirlo enseguida. El contrato de actividad específica dentro de la obra o servicio, el contrato de pasantes y estudiantes, y el contrato de jornaleros y de estajeros también. Entonces, cada uno tiene su propio uso y el último es el contrato de trabajadores estacionales o por la estación biológica. 11 contratos. Entonces, ¿dónde yo puedo ahorrar costos? En vez de usar plazos fijos, que tiene tantas limitaciones como, por ejemplo, solo puedo hacer 2. Si quiero hacer más, tengo que esperar 3 meses. Cada uno solo puede durar 1 año. Por tanto, si algo pasa y mi evento dura más que 1 año, entonces es mal contrato porque hasta se podría volver indefinido. Por ejemplo, no se sabe si tiene derecho o no tiene derecho a vacación en el primer contrato porque hay una norma que dice que la vacación se activa cumplido 1 año y hay otra norma que dice superado 1 año. Entonces hay tantas limitaciones de pequeñeces. Mejor pasémonos a un contrato que ya están usando hace tiempo nuestros clientes, que son los contratos a realización de obra o servicio del Decreto Ley 16.187, por los cuales estos contratos no están basados en un tiempo, están basados en una condición. Por tanto, tú tienes por decir, voy a pensar en 2 casos, una obra física como tal,
y contratas a las personas por el lado de el día que tal obra termine, tu contrato termina. Tal vez tome 7 meses, tal vez tome 15 meses, tal vez tome 23 semanas, no lo sabemos. La condición le pone fin. En la terminación, basada en la condición cumplida, básicamente sería automática, pero nuestros contratos, tenemos un pack de contratos a la venta, no es caro, vale 49.99 dólares. Si no me equivoco, es 347 bolivianos, que trae estos contratos y sus actualizaciones por hasta 5 años sin costo. Se tira la obligación al empleador de avisar y recordar al empleado o al trabajador obrero, recordarle que la relación laboral está llegando a su finalización o ha llegado a su finalización, sin lo cual este no llega a la finalización. Es como que tienes una obligación extra, una carga extra se llama, de aviso. Entonces todos, pues poco a poco ven que la relación está llegando a su finalización y ya se empiezan a preparar, por tanto no hay despido, hay fin del contrato. Entonces vean las ventajas, por lo menos aquí veo 3 ventajas. 1, no hay despido, hay fin de contrato. 2, este podría ser automático, pero preferible que haya un recordatorio. 3, puedo hacer el número de veces que necesito. Por tanto, no es como el plazo fijo que solo puede hacerse 2 contratos, puede hacer 1, 2, 3 para diferentes obras, para diferentes situaciones, porque cada uno tiene su propio objeto. 4, como cada objeto es distinto, no acumula antigüedad. Por tanto, no acumula antigüedad para bono de antigüedad, no acumula antigüedad para vacación, no acumula antigüedad para indemnización por tiempo de servicios, porque cada uno empieza de cero. Podría ser inclusive inmediato, pero solemos aplicar la regla que no sea inmediato. Nos damos un par de días. El primer día para finiquitar en orden, motivo del retiro, fin del contrato. Y el segundo día para establecer el nuevo contrato, que solemos aplicarlo mediante una solicitud de trabajo. Estimados señores, empresa tal, he estado desarrollando tal actividad que ha llegado a su natural fin y se me ha finiquitado, muchas gracias. Pregunto si hay alguna tarea, actividad, proyecto que yo pudiera desarrollar, dado que estoy buscando trabajo. Si fuera el caso, pido avisarme a tal número telefónico para empezar una nueva relación, una carta de solicitud, y empiece un nuevo contrato. Entonces, como tiene sus ventajas, no siempre la actividad es toda la actividad, la obra en este caso del ejemplo, es tu objeto del contrato. Porque a veces necesitas pedacitos dentro de toda la actividad. Voy a poner un ejemplo genérico. Mi ejemplo genérico será así. Estoy en el desayuno escolar, soy proveedor de los panes y de los bizcochos, y resulta que, claro, alguien tal vez te dijo, haz plazo fijo, no, porque tú no sabes si esta relación va a terminar el año escolar el 20 de diciembre, el 15 de diciembre, el 1 de diciembre, y miren ahora que hay esta situación de fuerza mayor. ¿Cuándo va a terminar esa relación? No sabemos. Hablo del año escolar y por tanto de las relaciones laborales con todos los panaderos. Tengo 85 personas trabajando para la distribución del desayuno escolar y le hice plazo fijo, estoy fregado porque yo no sé qué va a pasar. De hecho, ahorita mismo ya no sabría qué tendría que hacer con ellos. Bueno, porque no hay consumo del desayuno y tengo ahí a la gente. Pero si hubieras hecho un contrato de realización de obra o servicio, el servicio es el día que termine el año escolar más 15 días para cierre, limpieza, devolución de los predios, desechos, las cosas que se van al reciclaje, devolución de otros insumos que nos dan tal vez en consignación, y otros se terminará la relación laboral. Bien, pero resulta que intra aquello, a medio año la alcaldía respectiva nos pide cambio de menú y me tengo que traer un especialista que haga el cambio, el estudio calórico, los trámites para conseguir que la alcaldía o quien amerite nos dé la autorización, y además los estudios de tiempos y movimientos y los costos. Tú no sabes si eso va a tomar 3 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas. Saben cómo es este país, que una cosita es, hay que hacer un informe, no. Las autoridades no se mueven por mail, ni siquiera nada. Es como bastante primitivo, si quieren. El país mismo es así. Entonces, mejor contratar la realización de obra, que será pues un par de semanas después de obtenido el permiso para cambio de dieta intra de desayuno escolar, la relación laboral llegará a su fin de forma natural.
Puedes poner tal vez un indicador. Se cree que la relación va a durar 7 semanas, aspecto desconocido al presente con detalle y con exactitud. El trabajador recibirá una notificación recordatoria respecto al evento final cuando este ocurra, poniendo fin a la vinculación laboral, que no será ni preaviso ni carta de despido, sino solo eso, un recordatorio. Bien, entonces, usando los contratos condicionales, ya estás ganando mucho de valor en costos laborales sin engañar a nadie, sin atropellar la ley, sin hacer fraude laboral, solo moviéndote en la legalidad. Bien, ¿qué hemos visto? Por tanto, contratación de jubilados y dónde está el ahorro. El uso de aprendizajes y pasantías, que la duda era si están o no están remuneradas, y cómo se hace su aporte, pero no necesitas pagar sueldo. Las rebajas salariales y los tipos de rebaja salarial, sus condiciones legales, qué sería lo aceptable en cantidad, la temporalidad y cómo hacerlo. Las planillas complementarias, había mencionado al azar dos, la planilla complementaria de estudiantes y la planilla complementaria de bonificaciones no mensuales. Por ejemplo, ¿por qué? No creo que no aclaré. ¿Y por qué complementarias? Porque si esas personas cuyo monto remunerativo va cambiando, sube, baja, lo metes a el bono lo metes a la planilla normal, va a parecer que estás haciendo rebajas salariales. Y además, solo por el hecho de meter a la planilla normal, tienes que hacer el aporte a la AFP. En cambio, la planilla complementaria no la muestras a la AFP, pero sí la muestras a la caja de salud y a la OBT también, si depende cómo esté manejando tu sistema, tu contador o el administrador de planillas. Nos han respondido que eso es totalmente legal y alguien dirá, pero ¿se está haciendo doble planilla? No, se están haciendo planillas complementarias. Bien, la tercera forma que hemos visto, la cuarta, perdón, es la administración de la jornada nocturna respecto a 888, 987, 789 y hemos analizado además que se estaría haciendo pago irregular de 40% a personas que no tienen derecho, que serían mujeres que hacen trabajo nocturno. Hemos visto además la fraccionabilidad del salario mínimo según reciente jurisprudencia sobre el tema, si ameritara el caso. Y finalmente, hemos visto el buen manejo de los contratos eventuales de trabajo para ahorrar costos. Bien, a ver, voy a ver si hay consultas escritas. Si no, damos por finalizado este programa. Normalmente utilizamos unos métodos un poco más, si quieren, modernos para que ustedes vean la pantalla y puedan corroborar, pero en el tiempo que tenemos, entonces se ha podido exponer rápidamente las ideas de esta introducción. Vamos a ver, responder algunas de ellas, estamos al filo del tiempo, vamos a ver, ¿qué pasa si se embaraza? ¿Qué pasa con los contratos? Me imagino que me están hablando de los contratos a realización de obras o servicios, Decreto Supremo 012. Ningún contrato eventual reconoce estabilidad o inamovilidad laboral, excepto hasta la duración específica de la eventualidad. Decreto Supremo 012, artículo 5. A ver, vamos a ver. Déjenme ver si tengo algo más. Es que hay muchas, pero no sé si podemos realmente leerlas todas. A ver, voy a leer un par más. A ver, ¿cómo aplica el contrato? Disculpa, hay un periodo de descanso si renovamos contratos, 2 días. ¿Podría aclarar las planillas complementarias? Sí, es una planilla de pocas columnas donde pones la bonificación o el monto que está siendo pagado, por ejemplo, de forma no mensual y por tanto solo la afectas para la planilla tributaria si ameritara el caso. Entonces es una planilla que la tienes por fuera para mostrarla a las autoridades respectivas menos los aportes a la administradora de pensiones. Después me dice, ¿dónde está el ahorro en las planillas complementarias? En el 6.71% a la AFP, más, según cómo se maneje, el ahorro del monto que generes para aguinaldo, porque puede ser que entra el aguinaldo a la bonificación bimensual, pero con eso generas gasto elegible y bajas finalmente las utilidades y por tanto el IUE. Y si no necesitas afectarla, porque según dónde caigan las bonificaciones o la bonificación, tal vez no afectas al aguinaldo y por tanto se paga aguinaldo normal, común y corriente, y también ahí se genera ahorro. En las dos formas generas ahorro para la empresa. A ver, déjenme ver. Vamos a ver, estoy operando aquí
A ver, pregunta. ¿El contrato de realización de obras o servicios tiene periodo de prueba? Negativo. Ningún contrato eventual trae periodo de prueba, porque el periodo de prueba viene del artículo 13 de la ley y solo hace inferencia hacia contratos indefinidos. Finalmente, vamos a ver. Sugiero un curso sobre rebajas salariales. Sí, seguro. Esta noche tenemos un curso pagado con otra entidad. En nuestra página Asesores Legales SP está su promoción sobre tipos de rebaja salarial intra fuerza mayor presente. Sugiero un curso sobre incrementos salariales y cómo su forma de ahorro. El incremento salarial viene con sus reglas cada año, por si acaso. Entonces, una forma de ahorro así práctica es, generalmente uno contrata personas entre enero, febrero, marzo y abril, pero el contrato se supone que ya está incrementado. ¿Por qué? Porque el incremento dice retroactivo al 1 de enero. Entonces, lo típico, dado que el incremento no es a la persona, es al cargo, porque dos personas haciendo el mismo cargo deberían tener mismo haber básico. Entonces va a pasar que, claro, entre el nuevo, resulta que le igualas al antiguo y resulta que posiblemente suban los dos de sueldo. Y resulta que al tiro el antiguo reclama y dice, ¿por qué este nuevo que está aprendiendo tiene el mismo tratamiento que yo? Ejemplo. O B, apenas encuentras una persona especialista en un tema, metes a la empresa y vienen los incrementos salariales y resulta que el que ya está entrando con un sueldo un poquito más alto porque es difícil encontrar a ese especialista, tiene que otra vez subir, creando ruido en el resto, porque tú no eres adivino sobre cuánto va a decir la reglamentación de incremento. 3%, 4, 5, no se olviden que un año fue hasta 12%, es un inverosímil. No hay ningún país serio del mundo que te tire 12%. No hay, no existe, excepto que sea un gobernante que, claro, dinero que no me cuesta, háganlo fiesta. Y miren luego qué país han dejado. Un país en ruinas económicas. Entonces, sería una idea, contratas a la persona y negocias. Bien. Y le dices, disculpe, estoy reteniendo un porcentaje del haber básico para el incremento salarial, que se lo voy a tener que pagar de todas maneras, por tanto nuestro acuerdo ya es con incremento. Y yo calculo que el incremento de este año va a ser 1%, tal vez 1.5%, si hay algo, dado que lo que está pasando es tan grave que yo, si sería gobernante, dijera 0. Si no están ni vendiendo, el país está parado. Pero bueno, entonces yo dijera, le estoy reteniendo el 1 de enero, por ejemplo, 2%, 2.5%. Cosa que cuando hay un incremento se lo voy a devolver respetando nuestros acuerdos de con cuánto está usted ingresando, es una forma. Y el último, porque ya hay una conferencia después de esta, a ver, ¿puede haber rebajas salariales en estos tiempos? Sí, claro, el decreto 3770 está vigente y los trabajadores pienso que están asustados, con esto termino. ¿Cuál creen que el trabajador está en este momento preocupado? ¿De su sueldo o de su pega? Porque finalmente hay un curso de hecho mañana y pasado mañana en otra entidad, es en fuerza mayor se pueden hacer despidos, porque estás en una teoría que se llama de incumplimiento inimputable. Incumplir tu obligación de empleador de generar y garantizar la estabilidad laboral por un hecho externo a las partes, de conocimiento público, imprevisible, inimputable, incontenible, que se llama fuerza mayor, y su operativa se llama incumplimiento inimputable, sentencia constitucional 1088 del año 2015. El empleador está liberado de cumplir dicha obligación de estabilidad si su situación económica o una causal de fuerza mayor lo impiden, incluyendo, dice la sentencia, empresas que pierdan 2 años continuos de dinero según balance. Es una sentencia reciente. Entonces es el nuevo lineamiento. No es la única, hay otras, pero esa es la que me viene a la mente, 1088 del año 2015. Por tal razón, los trabajadores están preocupados. Lo único que he escuchado y me ha parecido tan extraño fue el de la COP, el dirigente de la COP que dijo, por favor pedimos al gobierno que no nos distraiga con el tema coronavirus para burlarse, digamos, o para engañar el tema incremento salarial, como todos estamos tan miedosos de perder nuestra salud, nuestra vida o nuestros trabajos o lo que la empresa cierre por colapso económico, pero resulta que alguien sale con, no se olviden del incremento, no usen lo de la enfermedad como motivo. Bien, me ha parecido inverosímil, pero también hay que entender, 14 años de las peores prácticas económicas, de las peores prácticas laborales, de las peores prácticas normativas, tal vez por desconocimiento también, ¿no? Porque dicen cada persona, cada país
Cada pueblo se merece al gobernante que merece. Entonces han llegado a elegir una persona y miren lo que ha pasado y nos toca ahora esto más. ¿Dónde va a quedar la economía? Bien, he cumplido mi compromiso, he cumplido el objetivo de nuestra sesión. Que sea entonces así, hasta la siguiente oportunidad. Me despido, soy Cristian Ameste y abogado laboral. Muchas gracias, hasta luego.